capítulo 1, versículos del 19 al 28. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Palabra de Dios. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu gran bondad y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque nos permites en este día congregarnos para celebrar, Señor, tu victoria, Señor. Así como nos has prometido, Señor, moriste en la cruz del Calvario, llevaste nuestros pecados y también hoy celebramos el triunfo de la resurrección. De este modo, Señor, y confiando en tu poder, te ruego que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de nuestros corazones delante de ti, oh Dios, roca nuestra y redentor nuestro. Amén. Entonces, en esta mañana vamos a estar viendo sobre este pasaje que acabamos de leer, y el título de la predicación es Una voz que señala a Cristo, basado en este pasaje, y tomando en cuenta también el sermón de la semana pasada, en el cual veíamos respecto al testimonio de Jesucristo dado de Juan el Bautista. Hoy vamos a ver el testimonio de Juan el Bautista de sí mismo. Encontramos dos testimonios, una misma medida de grandeza. Entonces, escuchábamos la semana pasada acerca de Jesucristo, cuando hablaba respecto de quién era Juan el Bautista. Y él decía que entre los nacidos de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan. Hoy escuchamos el testimonio de Juan acerca de él mismo, señalado en las Santas Escrituras. Entre ambos testimonios se cumple una verdad sencilla, profundamente evangélica, enseñada por el mismo Señor Jesucristo. Cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Dicho de manera simple y pastoral, Dios exalta a quienes no viven exaltándose a sí mismo. Juan, este hombre, es grande, no porque habló fuerte, sino porque nunca se confundió sobre quién era, ni tampoco sobre quién no era. Juan tenía claro quién era él, tenía claro cuál era su ministerio, y también tenía claro quién era Jesucristo. Inclusive, la semana pasada hablamos que aunque las palabras de Juan suenan un poco retóricas en algún sentido y desconcertantes tal vez para sus discípulos, no es que él estuviese dudando respecto si Jesucristo era o no el Mesías, sino más bien de manera pastoral él hace lo mismo que los discípulos de Jesucristo: vayan y vean. Y Jesucristo le responde de la manera tradicional, citando las Escrituras, que las personas eran sanadas y que las profecías del Antiguo Testamento estaban siendo cumplidas en él. Así que en esta lectura nos centramos en una cuestión similar a la que vimos la semana pasada. Los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para preguntarle: ¿tú quién eres? Entonces él confesó
y dijo: yo no soy el Cristo. Le preguntaron: ¿qué pues, eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Aquí, nuevamente, y de manera diferente, en una historia totalmente distinta, encontramos la misma verdad. Juan asegurando que él no es el Cristo. Entonces, vemos que él afirma: yo no soy el Cristo. Y este hecho se contrapone con las expectativas mesiánicas mal formadas de los judíos, porque los sacerdotes y levitas que llegaron desde Jerusalén con una delegación oficial no vienen a discipularse, ellos no vienen a aprender de Juan el Bautista. Su intención pues ni siquiera era el ser bautizados de alguna manera y ser seguidores de Juan, sino que ellos vienen para investigar, vienen para indagar quién era este hombre que estaba por el desierto y bautizaba a los judíos en aquel entonces, porque el judaísmo del siglo I vivía bajo una intensa expectativa mesiánica, pero en gran medida estaba desviada del testimonio de las Santas Escrituras. Los judíos tenían ya sus propias interpretaciones en aquel entonces, ya tenían su propia doctrina, ya tenían su propio concepto de cómo el Mesías tendría que venir. Y entre estas interpretaciones que ellos tenían, una de las más populares era que ellos esperaban un Mesías político y militar, basado en los Salmos de Salomón, una obra judía y apócrifa del siglo I antes de Cristo. El Mesías es descrito como un rey davídico que destruiría a los gentiles, quienes eran considerados enemigos de los judíos, que expulsaría a los invasores y gobernaría mediante la fuerza y el juicio inmediato. Esta era una de las posturas que ellos estaban propagando en aquel entonces. Por eso, entre los grupos que encontramos en el Nuevo Testamento, pues podemos ver algunas personas que son seguidores aparentemente de el Mesías, o gente que esperaba al Mesías, pero en posturas a veces militares o políticas. Y enfocados en esto, también vemos una serie de preguntas alrededor del ministerio de Jesucristo más adelante en los evangelios. También otros esperaban un libertador apocalíptico violento. En las tradiciones rabínicas posteriores, recogidas más tarde en el famoso libro llamado Talmud, se habla del Mesías como aquel que quebraría el yugo de las naciones, que ejercería un juicio terrenal y que restauraría la supremacía nacional de Israel. Estas expectativas resaltaban poder, pero ignoraban el arrepentimiento, la cruz y el sufrimiento del Mesías. Juan aparece aquí predicando con autoridad, atrayendo multitudes, y la pregunta para estos religiosos de la época era: ¿eres tú el Cristo? ¿Acaso eres tú aquel que estábamos esperando? ¿Acaso eres tú aquel que debía de venir? Y había algunas cosas que parecía atribuirle este título a Juan, porque era una persona que no se detenía para poder expresar lo que tenía que decir, y además de esto tenía bastantes seguidores. Pero él responde con claridad, de una manera breve y honesta: yo no soy el Cristo. No se aprovecha del error doctrinal ajeno, no alimenta falsas esperanzas, no edifica su ministerio sobre la confusión espiritual del pueblo. Y aquí hay una aplicación pastoral necesaria que tenemos que apuntar en esta mañana, que el problema nunca ha sido el pueblo sencillo, sino muchas veces los líderes que usan la ignorancia del pueblo como instrumento de control. Esto, queridos hermanos, ha ocurrido históricamente en la iglesia de Roma, cuando se manipulaba al pueblo sin el evangelio, y ocurre también hoy día de la misma manera, no solamente en la iglesia romana, sino en las sectas que toman las necesidades reales y las guían hacia el error. En ambos casos, Cristo deja de ser
el centro de los creyentes, deja de ser el centro del Evangelio. Y de este modo tenemos que poner mucha atención nosotros también en nuestra vida personal, hacia dónde estamos nosotros apuntando, a evaluar constantemente nuestros conceptos. Y no es que nuestros conceptos de alguna manera estén errados, no es que nuestros conceptos, estén equivocados de algún modo, sino que algunas veces nosotros los desviamos o los apuntamos hacia un lugar equivocado. Por eso, hermanos, ustedes se darán cuenta que en muchas de las consejerías que nosotros recibimos o también damos, analizamos conceptos no porque los ignoren las personas a las que estamos aconsejando, sino por el hecho que a veces tenemos que reestructurarlas y apuntarlas de manera correcta hacia quien está necesitado del consejo. No es por un tema de ignorancia, sino a veces es por un tema de desvío de nuestra parte. A veces nuestra praxis no es la más adecuada, aunque nuestros conceptos sean correctos. Entonces aquí tenemos que recordar que tenemos 3 cosas que evaluar. Primero, la ortodoxia, que es la doctrina sana. También tenemos que revisar nosotros si nuestra praxis, nuestra ortopraxis es correcta. Y por último, también lo que sentimos respecto de ella, la ortopatía llamada, ¿no? Y hablamos de esto porque a veces ciertos conceptos nosotros los malentendemos. Por ejemplo, el día de ayer mi esposa y yo hablábamos respecto al amor. ¿Qué cosa es el amor? ¿Cómo catalogamos el amor? Y vemos que en la década de los 90 y los 2000 surgió muy fuerte este concepto de que el amor es una decisión. Y entonces nosotros empezamos a reevaluar esta idea y decir, ¿realmente el amor es una decisión? Y la respuesta es sí, efectivamente, o sea, el amor es una decisión. Pero creo que si nosotros lo dejamos solamente como el concepto, se queda desnudo y se vuelve en algo artificial, que no nos sirve a nosotros probablemente hoy día. No porque el concepto esté mal, sino porque en aquel tiempo se trataba de atacar quizá la deficiencia de una práctica. Pero realmente el amor también implica que nosotros podamos tener experiencias sensoriales. Eso no queda de lado, porque hoy el concepto correcto que se enseñó en la década de los 90 y los 2000 la vemos mal enfocada y decimos, no, lo que pasa es que el amor es una decisión y si no sientes nada no importa. Pero Dios nos ha diseñado a nosotros con sentimientos y con emociones. Es imposible que nosotros podamos dejar de sentir de alguna manera. Más bien, esas emociones y esas sensaciones que sentimos, cuando practicamos correctamente el amor, se pueden volver de manera enfocada dentro del Evangelio en un termómetro de si realmente nosotros estamos tomando decisiones correctas y adecuadas. Porque el problema hoy día ya no es el mismo que en la década de los 90. No es que el concepto esté mal, pero la Escritura nos habla y nos dice que Dios es amor. Y cuando dice la Escritura que Dios es amor, nosotros no podemos traducir y decir, bueno, entonces Dios es una decisión, porque quebraríamos la esencia de la naturaleza de la divinidad. Y es aquí cuando el concepto tiene que ser reevaluado, no porque esté mal o esté mal enseñado, sino que probablemente nuestra generación ha malentendido este concepto. Y esto es a modo ejemplo lo que sucedía en el tiempo de los judíos, que ellos habían malentendido ciertas cosas. No es que toda su enseñanza estuviera mal, porque una de las cosas que ellos pensaban es que venía a ser un juez, y efectivamente, pero no a la manera en la que ellos lo postulaban. O también ellos pensaban que iban a ser libertados, pero no era la libertad que Dios les quería dar. Porque en alguna ocasión el Señor Jesús enseñó que la persona libre es aquella que está libre del pecado. Alguna persona puede ser esclava y a la vez ser libre. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Entonces, de este modo, el testimonio de Juan nos enseña a nosotros cómo es que la enseñanza bíblica debe de ser reevaluada, no para construir
un nuevo mensaje o una nueva enseñanza, sino para que nosotros podamos adquirir sobre nosotros mismos una correcta visión de la palabra de Dios. La segunda cosa que encontramos en este pasaje es la pregunta: entonces, si no eres Elías, perdón, si no eres el Cristo, ¿eres Elías? Y aquí vemos que la escritura mal interpretada también engaña. Esta es una estrategia que Satanás ocupa en todo tiempo. Cuando Satanás viene a engañar a alguna persona, no va a llegar y le va a decir, adora tal imagen. No le va a decir, reniega de Cristo. No le va a decir que haga algo que a nosotros nos parezca grave, sino que va a llegar tal como en el desierto, usando la misma escritura. Llama a tus ángeles a que conviertan las piedras en pan. Lánzate de este pináculo del templo. Si haces esto, te concederé tales cosas. Entonces, la pregunta es ahora, ¿entonces eres Elías? Los líderes religiosos en este momento no están inventando doctrinas, están citando la palabra de Dios. Y podemos ir a ella para encontrar nosotros con claridad que ellos están haciendo uso de la escritura. Podremos ir a Malaquías. En el capítulo 4, versículo 5. Dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces la pregunta de ellos es una pregunta basada en el testimonio de las Santas Escrituras. Pero, ¿qué cosa estaban esperando ellos? Ellos esperaban literalmente a Elías regresando con señales visibles y con un juicio inmediato. A lo que responde Juan, no soy. Y sin embargo Jesús, más adelante, en el texto que tocamos la semana pasada, decía, Él es Elías, si querés recibirlo. Y aquí podríamos encontrar una aparente contradicción, pero no lo es. Juan no es literalmente Elías. Juan sí es Elías, pero de manera tipológica. ¿Por qué? Porque es Elías en misión, es Elías en espíritu y es Elías en función. Aquí aprendemos algo también pastoral y fundamental, porque no basta con citar las Escrituras. Hay que entender cómo es que la Escritura se cumple. Por eso, hermanos, una de las doctrinas que tenemos las iglesias protestantes, sin importar la denominación que nosotros toquemos, es esta doctrina llamada la sola Escritura, pero que hoy día se ha confundido con algo que se llama nuda Escritura, donde la Biblia es la autoridad final, pero no se interpreta fuera de la comunión histórica de la iglesia. Aquí está esta expresión malentendida en las iglesias hoy día, porque muchas iglesias dicen somos sola Escritura, creemos solamente en la palabra de Dios, pero no entienden el concepto de la sola Escritura, porque este concepto también hoy día se ha corrompido. Y lo que realmente cree la iglesia de hoy día es la nuda Escritura. San Agustín lo expresó de esta manera: aprendamos a amar la Escritura, pero no a interpretar la Escritura en contra de la iglesia. Otro de los padres de la iglesia dice, debemos cuidar aquello que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos. Porque la sola Escritura no suprime, hermanos, la enseñanza de la iglesia. Una iglesia saludable, una iglesia sana, por ejemplo, va a creer siempre la doctrina de la Trinidad, sin importar qué denominación nosotros pertenezcamos. Una iglesia sana siempre va a creer en la doctrina de la Trinidad. Si una iglesia no cree en la doctrina de la Trinidad, no se puede considerar una iglesia cristiana, aunque traiga la Biblia. Y esta es la enseñanza que la iglesia ha creído en todas partes, porque la nuda Escritura es una doctrina peligrosa, porque parece que es la sola Escritura, pero no la es.
es la interpretación personal de sectas y también de personas que piensan que trayendo una Biblia encima pueden acomodar la doctrina a su propio antojo. Y no es que la tradición de la iglesia sea infalible, sino que el Espíritu Santo no comenzó a guiar la iglesia a partir de nuestra propia generación, sino que lo ha hecho a través de 2000 años o más de 2000 años. Entonces, por esto el testimonio y la voz o el eco de la iglesia es importante, porque la misma Escritura dice que esta es columna y baluarte de la verdad. ¿Quién salvaguarda la verdad de las Escrituras? Bueno, evidentemente el Espíritu Santo, pero también el depósito de la fe está en la iglesia. Y esto es algo bien, bien importante, porque hoy muchas iglesias dicen, pues es que la Biblia y todo lo que dijeron los demás no es cierto. Bueno, entonces estarías condenando 2000 años de cristianos, porque resulta que ahora tú entiendes algo y los cristianos de hace 2000 años probablemente no lo entendieron. Lo que sí puedo creer es que hoy podamos entender con más claridad porque tenemos más herramientas. Eso sí lo puedo creer. Pero lo que no puedo creer es que la iglesia en la antigüedad esté absolutamente equivocada respecto a las cosas que ha dicho. La base de nuestra fe sigue siendo la misma. Tal como lo recitamos en el credo, creo en un solo Dios y Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo y Señor nuestro. Un resumen de nuestra fe. Y esto es lo que estaba sucediendo en este tiempo, que estos hombres habían generado una tradición propia, pero una tradición que estaba equivocada y estaba lejos de lo que el Señor Jesús venía a enseñar en su vida y ministerio terrenal. Lo que Juan dice es, yo soy la voz, no soy ni el Mesías o el Cristo, ni soy el profeta como tal ustedes lo esperan. Lo que sí soy es que soy la voz. Tiene una identidad clara que produce una humildad real. Jesús, así como Juan, no se definen por títulos o por logros. Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. San Juan Crisóstomo, haciendo un comentario respecto a esta carta, dice, la voz existe por causa de la palabra, y cuando la palabra se manifiesta, la voz cesa. Juan entiende que su misión no es ocupar el centro, sino señalarlo. Esto refleja incluso, hermanos, nuestra liturgia anglicana, histórica. El ministro, si se dan cuenta, dentro de nuestras iglesias, no ocupa el centro del lugar que se ha destinado para predicar la palabra. En el centro está la mesa, porque representa la obra de Cristo. El pan y el vino que está en nuestra mesa representa lo que Cristo ha hecho. El predicador siempre está a un lado, al lado norte, representando que solamente es esa voz que está clamando hoy día, pero no es el centro de la iglesia, sino es Cristo. Entonces la liturgia anglicana tiene esta enseñanza. No estoy diciendo que las demás iglesias estén mal, sino lo que estoy diciendo es que es una forma en la que nosotros queremos enseñar desde nuestros púlpitos que no es el predicador el centro de la palabra, sino Cristo mismo, y que el ministro es un servidor. Es por eso que está al lado de Juan. Hacía exactamente esto. Era uno que estaba allí para anunciar la venida de Cristo. Y lo dice de esta manera, en medio de vosotros está uno a quien ustedes no conocen. Encontramos que había una religión sin comunión con Cristo, porque ellos conocían la ley, ellos defendían la ortodoxia y ellos esperaban al Mesías. ¿Se han dado cuenta que muchas interpretaciones que tenían los fariseos eran correctas? ¿Se dan cuenta que algunas de las cosas que ellos dicen, por ejemplo, la creencia respecto a los ángeles, respecto al cielo, eran correctas? Pero fracasaban a la hora de ejecutarlas, porque no conocieron al Señor.
de la ley. San Ireneo escribe, el error no se presenta como error, sino como una apariencia de verdad. Este libro es un libro famosísimo, se llama Contra las herejías. Y él está diciendo eso, que debemos de ser muy cuidadosos porque el error no entra a la iglesia como, o sea, abiertamente y diciendo, no, bueno, ahora vamos a adorar imágenes. No, no, no entrar de esa manera. Va a entrar de una manera sutil. Por eso, hermanos, podemos saber mucha doctrina y podemos defender la fe correcta y aún así estar lejos del Señor. La buena doctrina no reemplaza la comunión con Cristo. La verdadera doctrina es como la ciencia, nos conduce a Él. Decía uno de los pensadores científicos, entre menor ciencia haya, más alejado va a estar el hombre de Dios. Entre más ciencia tenemos, más nos acercamos a Dios. De igual manera, la doctrina funciona similar. Cuando tenemos una doctrina acertada y correcta, nos va a llevar siempre a Cristo, a un correcto entendimiento de Él. También en esta escena podemos encontrar nosotros el bautismo de Juan en una comparación con el bautismo de Cristo. Aquí la cuestión es esta. ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Bueno, debemos entender, hermanos, que el bautismo era algo que ya se practicaba en los tiempos de los judíos, no era algo nuevo para ellos. Los lavamientos era algo común, pero la forma en la que se ejecutaba posiblemente no era la forma más común en la que ellos tenían sus bautismos. El bautismo de Juan llamaba al arrepentimiento, el bautismo de Juan preparaba el corazón de las personas y no confería gracia por sí misma. El bautismo cristiano es diferente. No es un bautismo que tenga magia o algo así. Tampoco salva, pero sí es un medio de gracia. Porque el bautismo es una escena de la realidad que tenemos en Cristo. Es decir, así como el agua nos lava, realmente nosotros somos limpiados por el Espíritu Santo. Juan Calvino, en su libro de la institución de la religión cristiana, tomo 4, dice, Dios no nos ofrece signos vacíos, sino que realmente cumple lo que promete por medio de ellos. Entonces, en estos sacramentos, tanto del bautismo como de la cena del Señor, podemos encontrar esta gracia de Dios que recibimos a través de la fe que hemos depositado en Cristo, porque no es un signo vacío, no es una esperanza que está sin algo que ofrecernos, sino que en medio de ellos hay una realidad que nos recuerda que la dignidad del cristiano no está en el hombre, sino en la obra que Cristo realizó por nosotros. Entonces, podemos encontrar que aún su bautismo, el bautismo de Juan, era totalmente distinto al bautismo que practicó Jesucristo, sus discípulos y hoy día la iglesia. Era un bautismo de preparación, era un bautismo de arrepentimiento, era un bautismo de mostrar el camino. Porque según el testimonio de Juan, dice, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Entonces, Juan está aclarando, yo no soy digno. Una humildad que nace de la mirada hacia Cristo. El que viene después de mí es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Es algo que puede sorprender al inicio al decir esto, pero
Cuando leemos esta parte, necesitamos enfocarnos en nosotros mismos, no en el sentido moderno de una autoexaltación, sino en el sentido bíblico de examinar nuestra relación con Cristo. Cuando nosotros nos comparamos con otros, pueden hacer orgullo, nos podemos justificar fácilmente, podemos desviarnos de Cristo. Por eso cuando la Escritura nos dice que pongamos nuestros ojos en Jesucristo, quien es el autor y consumador de nuestra fe, nos habla de esta relación particular que tenemos con Él. Porque muchas veces reaccionamos de manera equivocada en las situaciones cotidianas de nuestra vida. Si alguien nos hace algo, nosotros queremos de alguna manera obtener nuestra propia justicia, cuando en realidad necesitamos enfocarnos en Cristo, es decir, trabajar, aunque los demás hagan lo incorrecto, nosotros necesitamos trabajar en lo que el Señor nos ha pedido que trabajemos. Porque de otra manera, a nuestro prójimo le podemos ganar con facilidad. Y esto porque ni siquiera vamos a poder ser jueces acertados. Nos vamos a sobrevalorar y vamos a pensar que tenemos algún mayor avance que nuestro prójimo. Pero Juan por eso está mencionando, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y cuando miramos a Cristo entenderemos nuestra verdadera condición. Crecerá la gratitud y morirá la soberbia. Juan aquí nos está midiendo con los fariseos, porque él podría haber dicho, están equivocados en su doctrina. Los pudo haber menospreciado, pero está enfocado en medirse con Cristo, porque su meta es Cristo. Su meta es menguar y que Cristo absorba su vida de manera total. Por eso es que no se mide con los fariseos, pero ¿cuántas veces nosotros tenemos esta tendencia de medirnos con otras personas? Y digo, porque todos lo hacemos. No hay nadie que diga, es que yo nunca me he medido con otro hermano. Claro que lo hacemos. Y entonces perdemos la vista en el Evangelio de la gracia de Dios y empezamos a actuar por obras. Yo sé que nadie de aquí cree en la salvación por obras, pero a veces vivimos como si creyésemos en salvación por obras. Aunque en nuestra mente está clara la doctrina, en nuestra práctica a veces no es así. A veces estamos haciendo obras. Por eso la oración de perdón de pecados siempre dice que nos perdone por todo aquello que debíamos hacer y no hicimos, y también por todo aquello que Él nos prohíbe que hagamos y hemos hecho. ¿Por qué? Porque nuestra tendencia es malvada. Hemos nacido manchados bajo el pecado original. Hemos nacido con una tendencia corrupta totalmente. Tenemos tal habilidad y tal capacidad para hacer todo lo malo. Pero en el Evangelio encontramos esta buena noticia, que el Evangelio viene a contrarrestar esa maldad que naturalmente el hombre tiene en sí mismo. Y solamente una cosa tenemos que hacer, poner los ojos en Cristo, nuestra fe en Cristo y vivirla de manera práctica, tal como el concepto judío de la fe. El concepto judío de la fe es práctica. Por eso a veces a nosotros nos cuesta cuando leemos Santiago, ¿verdad? Y nos dice Santiago que la fe sin obras es muerta y que las obras vienen a justificar a Abraham. Bueno, porque para nosotros como personas de Occidente es algo extraño el concepto, pero el judío no lo veía así. O sea, en ellos no había alguna contradicción en este aspecto. Las obras mismas formaban parte de una fe verdadera y genuina. Así que aquel que obra tiene fe. Y aquel que no obra, su fe está muerta. Aquel que obra es consecuente a la respuesta del Evangelio. Y por último, menciona un lugar en donde fue este acontecimiento. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan
estaba bautizando, para que podamos ver que esta fe de la que se habla en la palabra de Dios es una fe histórica que habla respecto a la encarnación de Jesucristo, porque el cometido de Juan es hablar acerca de la naturaleza de Cristo. ¿Quién era este verbo que fue encarnado? Dios mismo hecho carne, el Hijo de Dios, habitando entre nosotros para que podamos ver su gloria. Entonces, este hecho histórico de la encarnación queda determinado en esta historia porque el Evangelio termina anclando la historia a un lugar real, al que podemos investigar, al que podemos trazar, al que podemos saber que es un lugar que existió. De este modo entendemos que nuestra fe no es un mito, sino una historia redentora. Vivimos en la historia de la redención. Por eso celebramos nosotros la encarnación, no como una tradición cultural, sino como una confesión doctrinal. Porque en estos días surge esta controversia entre cristianos. ¿Debemos celebrar la Navidad? Y algunos dicen con justa razón, no debemos de celebrarla porque es pagana. Bueno, porque muchos la han paganizado, porque muchos tienen un enfoque equivocado. Pero la Navidad significa eso, nacimiento. Y lo que celebramos es el nacimiento de Cristo. Celebramos la encarnación. Esta es una tradición saludable para la iglesia cuando se hace de manera correcta, porque inclusive es una protesta pasiva en contra de las herejías del pasado, tal como el docetismo, esta falsa enseñanza de que solamente Jesús parecía un ser humano, pero no era un ser humano. Pero la iglesia confiesa que Jesús fue y es verdaderamente hombre. Otra doctrina con la cual contrarrestamos cuando celebramos la Navidad es el arrianismo. Esta idea de que Jesús fue una criatura exaltada, pero no Dios. Mas la iglesia confiesa que Cristo es Dios verdadero, es el verbo de Dios. O como lo dice el credo, luz de luz, Dios de Dios, Dios de verdadero Dios. También, y otra de las doctrinas más perjudiciales que hoy día circula, inclusive dentro de las iglesias evangélicas, es el nestorianismo, aquella división de Cristo en dos personas separadas. Este concepto antiguo en el que preguntamos, ¿acaso María es madre de Dios? Y la respuesta ortodoxa de la iglesia es sí lo es. No porque se haya creado Dios, sino porque Jesús, dentro del vientre, siempre fue Dios. Y el pasaje aquí lo dice con claridad, que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Así que Jesús, estando en el vientre de la bienaventurada Virgen María, seguía siendo Dios. No es un tema de exaltar a María o llevar a la iglesia a la adoración, sino es un tema doctrinal que va en contra del nestorianismo. Entonces la iglesia confiesa una sola persona, dos naturalezas, la humana y la divina, sin confusión ni separación. Así que la Navidad viene a ser un golpe también contra este tipo de enseñanzas. Y aquí para quizá aludir un poco a la historia de Santa Claus, ¿no? Santa Claus precisamente tiene una participación importante, ¿no? en este hecho. San Nicolás de Bari, ¿no? Hay una tradición que se cuenta que este hombre estuvo presente mientras estaba el concilio de Nicea celebrándose. Y los arrianos estaban allí presentes hablando en contra de la doctrina de la Trinidad. Y Santa Claus, San Nicolás de Bari, abofetea a aquellos por decir tal blasfemia. Porque para él era grave que alguien se atreviese a ir en contra de la doctrina de la iglesia. Entonces, hermanos, cuando celebramos la Navidad de manera acertada y correcta, también damos un golpe contundente hacia las doctrinas erróneas. Por eso toda nuestra liturgia, toda nuestra práctica, toda nuestra vida debe de ser consecuente a nuestra doctrina, a lo que nosotros profesamos creer. Juan fue una voz, seamos esa voz. Cristo es la palabra, recibamos esa palabra.
que no nos confundamos sobre quiénes somos ni sobre quiénes debemos, sino sobre quiénes debemos señalar. Cristo debe nacer en nuestros corazones, que nazca, mientras nuestro yo va menguando. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu gran misericordia, Señor, por todos tus hechos, Señor, y Padre, porque hay muchas cosas de las cuales podemos predicar, Señor, y sé que a pesar de todas nuestras cosas, Señor, en las que nos quedamos cortos, Señor, aún tú obras, Señor. A pesar de nosotros, tú obras, Señor, en la vida de los cristianos de la iglesia. Por esto te pido, Señor, que bendigas a cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Y a tu iglesia que hoy, domingo, Señor, se reúne para celebrar y conmemorar la resurrección gloriosa de nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.